Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Raquel, y el siguiente relato es el más aterrador que he vivido en mi vida. Al parecer, todo en esa noche se confabuló para hacerme pasar el mayor susto que jamás he experimentado, y estoy segura de que valdrá la pena que lo escuchen. Sucede que durante 3 años trabajé como encargada de un Oxxo aquí, en Santiago de Chile, aunque prefiero no mencionar cuál exactamente, para no generar sugestión, o que curiosos vayan a molestar al lugar. Lo cierto es que estuve ahí en el turno de la tarde y noche, de eso de las 4 hasta las 11 de la noche aproximadamente, y desde las primeras semanas ya había notado que pasaba algo raro en el lugar, aunque no sabía determinar qué exactamente. A veces veía sombras por el rabillo del ojo, o sentía corrientes de aire detrás de mí. Incluso en una que otra ocasión escuché susurros al fondo de la tienda, cuando sabía que no había entrado ningún cliente. Pero cuando volteaba para confrontar a lo que fuese que ocasionaba eso, simplemente no veía nada. Yo no era especialmente supersticiosa, pero tampoco iba a pretender que no estaba pasando nada. Sin embargo, mis compañeros de otros turnos y mi gerente, al parecer, no habían notado ninguna cosa extraña. Y cuando le insinué a una excompañera de la universidad que se pasara por la tienda, ella tampoco percibió algo en particular, a pesar de que ella siempre presumía de ser medium y de sentir las energías y todo eso. Me sentía sola ante esa actividad paranormal, y durante un tiempo pensé que quizás lo estaba imaginando, porque los eventos eran muy aislados. Pero una noche de noviembre, todo eso cambiaría. El día que sucedió este relato, el clima estuvo bastante oscuro. El tiempo en Santiago puede ser bastante oscuro en los últimos meses del año, y ese día fue el perfecto ejemplo de eso. Nubes negras llenaban el cielo, tanto que apenas se diferenciaba el día de la noche, y un fuerte viento helado me obligó a ponerme bufanda y chaqueta gruesa antes de salir. En general, la atmósfera era bastante lúgubre, y las calles estaban vacías cuando salí. La gente se había quedado en casa, y sinceramente yo también hubiese querido hacer lo mismo en lugar de tener que ir a trabajar. Cuando llegué al Oxxo, la chica del turno anterior me dijo que el día estaba muy lento, cosa que no me sorprendió. Ella me deseó que tuviera una buena tarde antes de irse, y ahí me quedé, detrás de un mostrador y con una tienda que se quedó totalmente vacía durante horas. Los 2 clientes que llegaron en las próximas 4 horas pasaron rápido, compraron algunas cosas y se quejaron del clima antes de irse. Afuera del Oxxo la brisa soplaba con fuerza, provocando un tétrico silbido que me tenía los pelos de punta. Y aunque intenté concentrarme en el trabajo que tenía pendiente, la verdad es que era tan poco, que para eso de las 6 ya estaba desocupada, viendo por la vitrina, contando los autos que pasaban de vez en cuando, deseando con todas mis fuerzas que el turno terminara. A eso de las 7 de la noche, cuando todo afuera estaba completamente oscuro, se desató una tormenta. La lluvia llenó las calles y lo único que se escuchaba era, literalmente, el ruido de las gotas de lluvia golpeando el cristal de la ventana, y un suspiro distante que preferí ignorar, fingiendo que lo había escuchado afuera de la tienda y no adentro. La siguiente hora tuve escalofríos, e intenté controlarme cuando caían truenos a la distancia, ya que encima de todo odio el sonido de los truenos. Hasta que finalmente, calculo que a eso de las 8:30 de la noche, las luces del Oxxo y de toda la calle se apagaron. La lluvia ocasionó un apagón en todo el sector, y yo me encontraba en total oscuridad en medio de esa tienda desolada. Estiré la mano para encender la linterna de mi teléfono, y no puedo explicarles el miedo que sentí cuando al iluminar la tienda lo primero que vi fueron varias siluetas repartidas por el Oxxo. Estoy segura de que solté un grito que hubiese dejado sordo a cualquiera, y dejé caer mi teléfono mientras salía corriendo hacia mi derecha, donde estaba la puerta del baño. Me encerré ahí,
y no me moví durante lo que calculo que fueron unos 10 o 15 minutos. Estaba llorando sin saber qué hacer, escuchando suspiros afuera de la puerta. No me atreví a salir hasta que volvió la luz. Me asomé con miedo, pensando que habría alguien esperando para atacarme, pero la tienda estaba vacía y mi teléfono seguía en el piso, boca arriba, con la linterna encendida. No sé cómo encontré el valor para empezar a revisar la tienda, pasillo por pasillo, y finalmente la oficina y el depósito. No encontré a ninguna persona, y sin embargo, no podía ignorar la sensación de que algo me estaba siguiendo, de que una persona me estaba respirando en la nuca en todo momento. La tormenta no había pasado, por lo que todavía podía escuchar la lluvia y los truenos, y la idea de que el apagón se repitiera me daba pánico. Volví a mi puesto detrás de la caja registradora, y desde ahí noté que algunas farolas en la calle aún no se habían encendido. Me quedé mirando fijamente, y entre la lluvia y la oscuridad logré distinguir unas cuantas siluetas de pie, oscuras e indistinguibles. Comencé a respirar con fuerza, ya que no sabía si acaso alguien se había colado en la tienda, o si aquellos eran unos espectros. Pero de igual forma, salí corriendo hacia la puerta para pasarle seguro, y evitar que nadie más entrara. Justo cuando retrocedí, un pequeño apagón, de solo algunos segundos, volvió a ensombrecer el Oxxo, y por un instante los volví a ver, frente a la tienda. Desaparecieron cuando la luz volvió, y yo no lo resistí más. Llamé a mi gerente llorando, intentando explicarle lo que estaba pasando, pero él no me entendió absolutamente nada de lo que le dije. Solo me dijo que venía en camino. Lo esperé encerrada en el baño, y cuando llegó salí corriendo a recibirlo. No tenía palabras para explicarle lo sucedido, así que le dije que habían intentado asaltarme. Él no estaba tan convencido, y al final terminé contándole todo lo que pasó. No sé si me creyó o no, pero al menos me dejó irme esa noche. Gracias a todos los cielos, él no tenía problema con quedarse esa noche, al menos hasta que terminara mi turno. El resto de la noche tuve pesadillas por todo lo que pasó, y afortunadamente al día siguiente era mi día de descanso, porque no sé qué habría hecho de tener que volver a ese Oxxo. Lo más probable es que no hubiese ido, a costa de perder mi trabajo. El lunes volví un poco más tranquila y mi rutina volvió a ser la de siempre. Seguí en ese trabajo durante un buen tiempo, aunque nunca me sentí cómoda en él, por lo que mencioné antes. Sin embargo, jamás sucedió algo tan fuerte como lo que describí en este relato. Continuamos. Hola comunidad, y hola Glenn. Mi nombre es Tatiana y soy de Chiapas, de Villaflores exactamente. Actualmente trabajo como analista de datos, pero hace 20 años, antes de entrar en la universidad, fui empleada de un Oxxo de mi localidad. Sucede que desde que comencé a trabajar ahí, y hasta que me fui, por allá de 2005, fui capaz de sentir que algo raro pasaba en el establecimiento, como que algo no encajaba. Una presencia, traviesa más que maligna, se hacía notar cada poco, y aunque nunca pasó nada especialmente grave ni traumático, tengo una colección de pequeñas anécdotas que viví en este lugar que seguro encontrarán interesantes. La primera sucedió cuando solo tenía 5 días trabajando en el Oxxo. Yo cubría el turno de la noche y la madrugada, y siempre me encontraba sola. Eran las 2 de la mañana, y yo estaba organizando algunas cosas detrás del mostrador, cuando escuché que algo se caía en el pasillo. Una bolsa de papas exactamente. Yo volteé hacia el anaquel y fui a recogerlo, pero ni bien pasaron unos segundos se volvió a caer. A todas estas yo no pensaba en nada sobrenatural, solo eran unas papas mal puestas en una estantería vieja, así que me tomé un minuto para organizarlo todo bien, ya que asumí que algo estaba empujando la bolsa y haciendo que se cayera.
Tomó unos 5 minutos, pero ordené cada bolsa de esa sección, asegurándome de que estuvieran bien puestas. Quedó perfecto. Pero solo pasaron 2 minutos antes de que volviera a escuchar el sonido de las bolsas cayendo al piso. Esta vez eran 3 bolsas de papas repartidas por el pasillo. Eso me dejó muy consternada, y volví a ponerlas en su lugar de mala gana. Fue raro, pero no sucedió nada más esa noche. 3 semanas después estaba atendiendo a un cliente a través de la ventanilla de servicio, a eso de la 1 de la mañana, cuando escuché el tenue y lejano sonido de una risa infantil. No le puse atención, aunque sí noté la mirada de extrañeza de mi cliente. La risa sonaba como la de una niña pequeña, aunque no tenía ese sonido robótico de las grabaciones. Era muy natural, como si la niña fuera real. Un segundo después volví a escucharla, y me le quedé mirando al chico, pensando que quizás estaba usando una grabadora o algo así, y estuviera reproduciendo ese sonido para asustarme. Le pregunté cómo lo hacía, y él me dijo que no estaba haciendo nada, y que más bien pensó que yo había metido a mi hermanita dentro de la tienda o algo así, porque la risa había sonado desde adentro. Los dos nos quedamos muy confundidos, ya que el Oxxo no está en una zona residencial donde haya niños o familias, y suele ser muy silencioso por las noches. Terminé de cobrarle, y me quedé un rato en silencio, con el oído atento a cualquier otro sonido, pero no volví a escuchar esa risa. Sin duda algo que me dejó pensando varios días. El tercer suceso tuvo lugar varios meses después. La verdad es que por norma general era una tienda común y corriente. Pero una noche, casi a las 3 de la mañana, estaba leyendo un libro detrás del mostrador cuando escuché el claro sonido de alguien exhalando, como cuando quieres botar aliento. Levanté la mirada y volteé hacia la ventanilla, pensando que pudiera ser un cliente, pero no vi a nadie. Intenté volver a la lectura, pero antes fijé mi mirada al frente, y en las neveras donde guardaba las gaseosas. Vi claramente cómo se condensaba el aliento de alguien sobre el cristal. Ahí sí sentí que se me erizaban los vellos de la nuca, y me quedé mirando como por aproximadamente 1 minuto cómo aquel fenómeno se repetía, dejando un aliento fantasmal condensado sobre el cristal de las neveras antes de que se detuviera como si nada. El cuarto acontecimiento me pasó en el baño. Estaba lavándome la cara cuando escuché un par de golpecitos afuera. Eran casi las 6 de la mañana, hora a la que llegaba mi gerente, así que pensé que era él y que había llegado temprano. Le grité que ya iba a salir, pero no obtuve respuesta de su parte. Y como podrán estar imaginando, al abrir la puerta no vi a nadie. La tienda estaba vacía, y mi jefe llegó unos 10 minutos después. Cada pocas semanas una que otra cosa pequeña sucedía en la tienda. La escoba se caía, aunque yo la había dejado bien recargada de la pared, y alguna ráfaga de viento frío que no podía explicar me revolvía el cabello, cosas que si bien me ponían nerviosa no me aterraban. Estuve trabajando en esa tienda durante casi 3 años, sabiendo que algo raro pasaba, y llevándolo adelante, hasta que el último acontecimiento llegó. Había dado mi aviso al gerente, y dejaría de trabajar en solo 1 semana. Yo a ese ente no le había puesto nombre, ni le daba atención, ya que había escuchado que eso les daba poder sobre ti o algo así. Por eso nunca sobrereaccioné a sus intentos de asustarme o jugarme bromas. Pero una madrugada, a eso de las 4, entré al depósito de la parte trasera para buscar algo, y las luces se apagaron detrás de mí. Mi pensamiento inmediato fue que el bombillo se había quemado, pero no, había escuchado el switch bajar. Regresé mi mano hacia atrás y en efecto, estaba abajo. Volví a subirlo y la luz se encendió. En ese momento sentí cosquillas en el estómago, y con la voz temblando dije alto y claro, yo también voy a extrañarte. No sé muy bien por qué dije eso, pero se sintió bien. No volvió a suceder nada los siguientes días,
y terminé de trabajar sin mayores problemas. He continuado con mi vida y he regresado a ese Oxxo muchas veces para comprar, sin sentir absolutamente nada extraño en el proceso. Sin embargo, parte de mí sabe que esos fenómenos no deben haberse detenido. Y solo espero que el nuevo empleado que está en esa tienda sepa lidiar con esos pequeños eventos paranormales, con la misma paciencia con la que yo lo hice esos 3 años. Después de todo, solo parece ser el espíritu de una pequeña traviesa. Continuamos. Hola, buenas noches comunidad. Mi nombre es Reinaldo y soy de Ciudad de México. Trabajé como dependiente de un Oxxo hace muchos años en una colonia conocida por ser bastante peligrosa. Y la historia que voy a contarles me ha costado mucho asimilarla, en especial por lo extraña y traumática que fue. Espero que sepan entenderla y que no me juzguen si acaso les cuesta creerla. Yo solo sé que lo que sentí esa noche fue muy real y estoy seguro de que me salvó la vida. Era una noche normal de fin de semana, creo que del mes de junio o julio. Yo estaba en mi puesto de trabajo a eso de las 7 u 8 de la noche, y por primera vez olvidé echarle llave a la puerta de entrada del Oxxo. Como dije, la zona en la que trabajaba era muy peligrosa, con alto índice de asaltos y crímenes violentos. Los pocos clientes que llegaban por la noche iban en auto, y normalmente atendíamos por la ventanilla, pero tal vez el sueño, la fatiga o no sé qué, evitó que revisara las puertas esa noche, pero una de ellas se quedó abierta, y ese sería un error que marcaría mi vida de ahí en adelante. Cuando todo pasó yo me encontraba viendo mi teléfono. Veía un mensaje que me acababa de mandar mi madre, cuando de pronto el sonido de una respiración me hizo quedarme congelado. Escuché una voz alterada, una voz aguda que me gritó: «No te vayas». Y cuando miré al frente, un hombre joven, o más bien, un niño, de a lo mucho 15 o 16 años, me tenía apuntado con una pistola que era más grande que su mano. Era evidente que apenas sabía cómo usarla, y era tan flaco que me sorprendía que tuviera fuerza para sostenerla. El mundo empezó a moverse en cámara lenta. Lo vi bien. Iba encapuchado. Las manos le temblaban, y aunque no podía verle el cabello ni otros detalles, sí noté que tenía las pupilas muy dilatadas. Seguramente estaba drogado. Yo levanté las manos y él me gritó que le diera el dinero de la caja y que pusiera todos los cigarros y mi teléfono en una bolsa que tenía en la otra mano. Era la primera vez que enfrentaba una situación así, y obviamente me quedé congelado, como si no hubiese escuchado nada. Si bien aquella colonia era peligrosa, lo cierto es que jamás alguien intentó asaltarme, y al parecer mi falta de acción lo hizo molestar. Me gritó, mientras agitaba la pistola, y de pronto sentí que iba a jalar el gatillo. Me cubrí con los brazos, y aquí es cuando digo que algo sobrenatural pasó, porque recuerdo claramente la sensación de que alguien, o algo, me jaló por la muñeca hacia el piso, y yo permití que me arrastrara. Me dejé caer con el impulso del jalón, mientras escuchaba el sonido de las explosiones provenientes del cañón de la pistola, y luego el silencio mientras ese chico se alejaba corriendo. Por un instante pensé que había muerto. Es raro y difícil de describir, ya que al escuchar las explosiones y no saber lo que pasaba, supuse que había muerto. Todo fue muy rápido. Lo cierto es que sentí la necesidad de quedarme ahí tirado, hecho un ovillo en el piso. Pero una voz, no sé si de mi subconsciente o una real, me dijo claramente que fuera a cerrar la puerta. Como si fuera un soldado, obedecí esa orden de inmediato y me levanté corriendo. Salí de detrás del mostrador y cerré con llave, antes de desplomarme en el piso, presa de un ataque de pánico, viendo cómo la silueta de ese chico se alejaba corriendo por la calle frente al Oxxo.
Los próximos 20 minutos estuve ahí, sentado, recuperándome e intentando pensar qué había pasado. Miré el lugar donde minutos atrás estuve de pie, y el destrozo que hicieron las balas que ese chico disparó. Y se me aceleró el corazón al entender que estuve a punto de perder la vida, y que además me había salvado un tirón que yo no podía justificar, no de manera racional al menos. Tengo que ser muy específico con lo que sentí, y es que no fue un instinto que me dijo agáchate, ni tampoco respondí a un reflejo involuntario. En ese momento sentí, literalmente, como si alguien completamente real me hubiese agarrado firmemente por la muñeca del brazo izquierdo, y con todas sus fuerzas me hubiese jalado hacia el piso. Lo hizo con tanto esmero que durante días tuve un dolor en el hombro, casi como si lo tuviera dislocado. Pero eso era mucho mejor que unirme a la estadística de crímenes violentos de nuestro país. Le conté esto a mi madre, llorando, y ella aseguró entre lágrimas que debo tener un ángel de la guarda. Afortunadamente ya no trabajo en esa tienda. Encontré un empleo mejor pagado y en un lugar mucho más seguro, pero sin importar a dónde vaya, aún vive en mis recuerdos la noche en la que casi perdí la vida y en la que de alguna forma un ser, un ente o Dios sabe qué, me dio una segunda oportunidad. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Hola comunidad del sector del terror. Mi nombre es Leniska, y después de escuchar muchas historias en este canal, decidí que era momento de contar mi propio relato, que me pasó hace unos 8 años, cuando estaba de viaje en Bogotá. Disculpen si no es demasiado largo, pero la verdad es que todo pasó bastante rápido. Por aquel entonces estaba con un grupo muy cercano de amigos de la universidad, que llegamos desde República Dominicana hasta Colombia para ir a un congreso de física. La realidad era que, si bien estábamos ahí por temas de estudio, era inevitable que también aprovecháramos la oportunidad de disfrutar estando en otro país. El fin de semana antes de irnos de regreso a Dominicana, turisteamos por toda la ciudad, y en la noche nos fuimos de fiesta. Nos emborrachamos en una discoteca que un amigo del Congreso nos recomendó, y ahí estuvimos bailando hasta las 3 de la mañana aproximadamente. Solo cuando uno de mis compañeros se quedó dormido en una de las mesas, entendimos que era hora de volver al hotel. Por suerte nos quedábamos en un hotel que quedaba bastante cerca de la discoteca donde estábamos, así que pudimos llegar caminando sin mayores problemas. Ahora, estando en el hotel, tanto a mí como a mi compañera de habitación Emma, nos entró un hambre terrible. Creo que no habíamos comido nada desde las 6 de la tarde, y aún ebrias decidimos ir a un Oxxo que estaba en la misma calle para comprar algo. Le tocamos la puerta a otro compañero, al que llamaré Jesús, y juntos nos fuimos caminando y hablando tonterías. Había la esperanza de que en el Oxxo vendieran comida empaquetada o algo así, ya que a decir verdad nunca habíamos ido a uno y no teníamos ni idea de qué vendían ahí. Llegamos, y por fortuna la chica nos dijo que podía hacernos hot dogs, o panchos perros calientes. No recuerdo bien cómo los llamó, pero todos supimos de lo que hablaba y nos emocionamos. Creo que cada uno pidió 2 o 3, y mientras la encargada los preparaba, yo me fui a caminar por la tienda. Estaba pensando en lo mío, viendo qué frituras comprar, cuando sentí una mirada pesada en mi nuca y una corriente que me subió por toda la columna vertebral. Era una sensación muy extraña, así que me di la vuelta, y calculo yo que a unos 5 metros de mí, parado en la esquina de la tienda, vi a un chico devolviéndome la mirada. Lo primero que me llamó de él no fueron sus ojos de rabia, ni su mueca torcida o sus puños apretados. Eso lo noté varios segundos después. Lo primero de lo que me di cuenta fue de lo increíblemente pálido que era. Y no me refiero a un pálido de los que nunca salen de día, o de alguien con albinismo,
Me refiero a pálido de un blanco casi traslúcido. Podría jurar que incluso podía ver un poco a través de él. Y luego, esa ira contenida que emanaba y que me hizo sentir tan incómoda. Quería llamar a mis amigos, pero estaba muda, y me daba miedo quitarle los ojos de encima porque pensé que me atacaría. Terminé susurrando una especie de hola, mientras daba un paso hacia atrás para alejarme de él. Escuché entonces un quejido profundo, como un suspiro fuerte y desganado, y de pronto Jesús me llamó. Me di la vuelta para mirar a Jesús y pedirle ayuda, y cuando volví a ver hacia atrás ese chico había desaparecido. Corrí hacia mis amigos que ya estaban empezando a comer, y les dije que un chico muy raro se me había quedado mirando. La encargada se me quedó viendo y me preguntó que en dónde estaba. Cuando se lo describí, le señalé la esquina donde estuvo de pie. Ella se quedó en silencio y simplemente me dijo que a la tienda no había entrado nadie en toda la noche. Aquello era imposible, así que le pedí ayuda a Jesús y revisamos todos los pasillos, pero no encontramos a nadie. No, al menos antes de que la encargada, que llevaba un rato viéndonos con cara de «no rompan nada, por favor», nos pidiera amablemente que nos detuviéramos, ya que ella estaba totalmente segura de que no había entrado nadie antes que nosotros en su turno. Yo estaba ebria, y de manera muy terca insistí en lo que había visto, pero tuve que desistir, porque la verdad era innegable. Ese joven con mirada furiosa había desaparecido. Yo les pedí que nos fuéramos de ahí cuanto antes, y terminamos comiendo en la habitación del hotel. No sé qué fue aquello, pero al parecer a Jesús y a Emma les pareció una historia graciosísima, y comenzaron a contar sus propias historias de miedo, asumiendo que yo estaba muy borracha y que me lo había imaginado todo. Yo misma, durante algunas horas, me convencí de que soñé despierta o algo así. Pero durante la noche tuve pesadillas bastante vívidas de ese chico atacándome, y esa sensación de miedo y desconfianza me persiguió durante días. En la actualidad, y después de revivir mucho aquel suceso, estoy convencida de que fue totalmente real. No sé cómo, ni tengo idea de por qué, pero sé que tuve un encuentro de frente con un espíritu, uno lleno de ira, y me alegró mucho que esa noche me encontrara con mis amigos y no sola, porque si Jesús no me hubiese llamado, no sé cuánto hubiese durado ese cruce de miradas, ni cuál hubiese sido su desenlace. Continuamos. Hola comunidad, me llamo Fabiana, y esta historia que voy a contarles me pasó hace varios años, cuando era nueva en mi ciudad actual. De hecho, soy migrante, así que literalmente era nueva en el país por ese entonces. Ahora tengan en cuenta que yo tendría en ese momento unos 23 años, y estaba sola en el mundo. No tenía amigos, y me había alejado completamente de mi familia por distintos problemas que no vienen al caso. Lo cierto es que vivía alquilada en un pequeño monoambiente de las afueras, y llegar a fin de mes era problemático con el sueldo de una repartidora de comidas de aplicación. No tenía compañeros de piso para apoyarme a compartir los gastos del día a día, y tampoco había tenido tiempo para hacer amistad con mis vecinos. En efecto, estaba totalmente sola, y ese contexto es importante para entender cómo sucedió el resto de la historia. Cerca de mi hogar había un Oxxo al que solía ir para comprar lo que necesitaba, y lo visitaba más o menos a las mismas horas, entre 1 y 2 de la mañana, cuando terminaba de trabajar. Todas las noches me atendía la misma empleada, una chica rubia en sus 20s, igual que yo, a la que llamaré Sofía. Tras algunos meses visitándola prácticamente a diario hicimos amistad, e incluso me dejaba pasar al interior de la tienda, que a esas horas estaba cerrada con llave, para que nos tomáramos un café juntas y charláramos de la vida y todo eso. Ella fue mi primera amiga real, y aún hoy en día lo sigue siendo, y también fue testigo de lo que viví.
En gran parte es gracias a ella que no atribuí lo que vi a una alucinación causada por la fiebre. Sucede que, a mediados de diciembre, tal vez por el clima o no sé por qué razón, enfermé bastante. Tenía fiebre de 39, escalofríos. Tampoco tenía apetito y me sentía realmente mal. Me dolían los huesos, los músculos, y mantenerme de pie era una odisea. Además, obviamente no tenía quien me cuidara, y no tenía el corazón para molestar a Sofía, así que lo hice yo misma, aunque ahora sé que con mucho gusto me hubiese ayudado. El doctor me recetó mucho descanso, líquido y todo eso, pero sin embargo me estaba quedando sin insumos, y tenía que bajar al Oxxo. Me armé de valor, respiré profundo muchas veces, y de una manera que no me explico, y abrigada como nunca en mi vida. Bajé al Oxxo a eso de las 12 de la noche, caminé por la calle oscura, y pasé por al lado de la ventanilla del Oxxo. Aquí es donde empieza lo extraño. Yo saludé a Sofía con la mano, esperando que me reconociera de inmediato, aunque lo cierto es que solo vi su silueta de perfil, o más bien, lo que creía yo que era su silueta. Me acerqué a la puerta esperando que me abriera, pero pasaron los segundos y ella no quitó el seguro. Me pregunté si acaso no me había visto, o si mi gorro y la chaqueta no la dejó reconocerme, así que me regresé a la ventanilla. Ahí vi que quien estaba detrás del mostrador no era Sofía, sino una chica diferente, y con un aura muy rara. Era morena, de cabello negro y rizado, quizás en sus 30s, y estaba rígida, viendo hacia el frente sin moverse lo más mínimo. En ese momento muchas cosas pasaban por mi cabeza, mientras la veía fijamente, y si mal no recuerdo, ni siquiera pestañeaba. Así de rara era. Intenté hablarle, ignorando lo incómoda que me ponía. La saludé y le pregunté por Sofía, mas no obtuve respuesta. Pensé que era una maleducada, pero al menos intenté pedirle lo que necesitaba, y ella simplemente no reaccionaba. Estaba petrificada en el sitio, y yo sentí que estaba hablando sola. Volví a preguntarle por Sofía, y ahí al fin, esa mujer se dio la vuelta, de manera muy rara, lentamente girando su cuello como si tuviera las bisagras oxidadas, y me miró por un segundo, antes de volver a ver al frente. Me lamenté bastante, porque pensé que Sofía había renunciado sin decírmelo, y esa chica tan extraña y maleducada era su reemplazo. Sin embargo, no podía detenerme a pensarlo, ya que todavía me sentía mal, y cada minuto fuera de mi cama me pasaba factura. Pensé rápido, y recordé que había otro minimercado cerca. Me acerqué con la esperanza de que no estuviera cerrado, y ahí pude comprar todo lo que necesitaba. Sin embargo, mi fiebre debió empeorar, y el camino de regreso se me estaba haciendo eterno. Volví a pasar por el frente del Oxxo unos 5 minutos después, y esta vez, detrás del cristal, sí estaba Sofía, que no dudó un segundo en abrirme la puerta para que descansara. Me encontraba mal, y ella me ayudó a sentarme. Mientras esto sucedía, escuché cajas o algo así moviéndose al fondo de la tienda, supongo que en el depósito, y le pregunté si acaso era su nueva compañera. Pero Sofía se había quedado congelada, y me dijo que en el Oxxo solo estábamos nosotras dos. Ahora, no sé si atribuirlo a la fiebre, pero una serie de escalofríos bastante feos me recorrieron el cuerpo. Le dije que yo recordaba haber visto a una chica detrás del mostrador, y se la describí. Pero Sofía me aseguró que siempre estuvo sola, y que de hecho ella había dejado la caja sola mientras iba al baño, pero solo fueron un par de minutos. Las dos pensamos que alguien se había colado en la tienda, y Sofía tuvo que ir a comprobar qué pasaba. Agarró el gas pimienta de mi llavero y se acercó lentamente al depósito, pero después de revisar toda la tienda no encontró a nadie. Ninguna de las dos sabía bien qué decir,
y me preguntó de nuevo lo que había visto. E incluso, como podrán imaginar, me insinuó que hubiese visto mal, o que tal vez aluciné debido a mi alta fiebre. Pero comunidad, estaba enferma, no loca. Sé lo que vi, sé que intenté hablarle muchas veces, y sé que me escuchaba porque me devolvió la mirada. Le pregunté por lo que se había caído en el depósito, y me confesó que cuando entró no vio nada en el piso, y no tenía ni idea de qué pudo ocasionar ese sonido. Está de más decir que detrás de la tienda no había salidas, así que ninguna de las dos encontró explicación a lo que sucedió esa noche. Me preguntó si acaso no quería quedarme a dormir ahí esa noche, a tono de broma, pero la verdad era imposible, y además no podía soportar un minuto más sin acostarme. Me fui a mi casa, y ella pasó por la mañana por mi departamento, cuando terminó su turno, para ver qué tal me encontraba. No sucedió otra cosa extraña esa noche, aunque sí debo admitir que el ambiente se sentía un poco raro. Años después aún recordamos esta anécdota, y aunque durante el tiempo que Sofía trabajó en ese Oxxo no vivió otro evento sobrenatural, siempre sintió que era un lugar demasiado silencioso, y eso la incomodaba. Por eso la alegraban tanto mis visitas. Ahora, si me preguntaran a mí lo que pasó, años después, contestaría sin lugar a duda que vi a un fantasma. Sé que no tengo pruebas, pero sí un profundo sentimiento de extrañeza, que no se me ha repetido con ninguna otra cosa. Creo que algo en el fondo de cada uno de nosotros sabe cuando algo no tiene explicación, y eso me pasa a mí con este relato. Por más excusas y explicaciones que quiera ponerle, para mí ese encuentro fue sobrenatural.